El Dibuk, originario de la teología judía, es un alma involucionada que, tras morir, no ha podido continuar con el ciclo natural de encarnaciones y vaga por el mundo. Busca un cuerpo que poseer para satisfacer aquellos fines y deseos que le impulsaban cuando estaba vivo. Se cuelan aquellos cuya mente evidencia una separación entre el alma y cuerpo y nunca, jamás tiene buenas intenciones. Yo soy el documentalista y esto es Los Dibuk, almas alejadas de la luz. ¿Qué es un Dibuk? La palabra Dibuk significa espíritu atado en yiddish y designa un concepto judío que expresa una de las posibles situaciones del alma tras la muerte. Concretamente, un Dibuk es el alma en la que predomina el mal sobre el bien o simplemente es espiritualmente poco evolucionada. De alguien que, tras morir, no ha podido continuar con el ciclo natural de encarnación necesaria para llegar a cumplir el fin espiritual individual que Dios le ha dado. En consecuencia, se ha quedado en el mundo y busca poseer el cuerpo de alguien que, por su naturaleza y situaciones de vida, resulte propicio para cumplir aquellos fines y deseos que no fueron satisfechos mientras el Dibuk vivía. Sea cual sea el caso, todo Dibuk ha sufrido el karet. Esto es, la situación de separación que, como consecuencia natural de las malas acciones efectuadas en vida, experimenta un alma con respecto a Dios. A pesar de eso, el grado de oscuridad espiritual de un Dibuk puede variar, dándose el caso de quienes en vida fueron auténticamente malvados, violadores, asesinos, torturadores, etc., y el de quienes simplemente tomaron caminos equivocados, drogadicción, dedicación completa a la voluntad a conseguir el dinero y cosas mundanas, etc. O muy alejados de Dios, pero no por ello propios a ser encasillados en la esfera de la maldad. Por ello, la finalidad principal que un Dibuk busca con la posesión puede variar, siendo, por ejemplo, huir del castigo divino en un caso extremo o el acabar ciertos asuntos pendientes en el caso de un Dibuk que, por haber pecado menos, tiene menos que temer. Origen teológico del Dibuk. En el Talmud se habla de espíritus desencarnados y de exorcismo, pero sin embargo no se destaca el concepto de la transmigración, reencarnación, necesaria para la concepción del Dibuk propiamente dicho. Y es que la idea del Dibuk aborda el judaísmo con la introducción de la creencia en la reencarnación, hecho este vinculado a la presencia de su raíz conceptual en fuentes griegas, indias, gnósticas, cristianas e islámicas. Fuentes todas ellas que en alguna u otra forma y en medida no estuvieron del todo desvinculadas al misticismo judío, que abrazó la teoría de la reencarnación, otorgándole desde luego un fundamento teológico en el corpus de la revelación judía y de la teología desarrollada en torno a aquel. Puntualmente fue en el siglo VIII, dentro del misticismo desarrollado por ciertos eruditos de las comunidades judías en Europa, cuando pese a la oposición de muchos teóricos la idea de la reencarnación realmente entró.
Ejemplo de la fuerza que obtuvo la vemos en un libro tan clave como el de Zohar, en cuyo versículo 186b dice: siempre que una persona fracasa en su propósito en este mundo, Dios bendito sea, la arranca de raíz y la vuelve a plantar una y otra vez, repetidamente. Ya en el siglo XII, esta idea de la reencarnación pasó a formar parte establecida de la Cábala, y después, en el siglo XVI, algunas escuelas y sobre todo la del Círculo de Safed tomaron esta teoría, en el marco de la cual el místico Isaac Luria sentó las bases de la creencia judía en el Dibuk, concepto que, junto a las del Gilgul y el Ibur, sería clave para la comprensión teológica de las posibilidades situacionales del alma en su dinámica evolutiva orientada a la consecución del propósito divino. Finalmente, los discípulos de Isaac Luria llevaron la idea un paso más allá con la teoría de la posesión efectuada por el Dibuk, y más adelante, en lo que fueron los inicios del siglo XX, el folclorista y erudito judío S. Ansky dio un salto a la popularidad del Dibuk cuando en 1916 publicó su obra Der Dibuk, inicialmente escrita en yiddish, pero posteriormente traducida a varios idiomas. Cuando un Dibuk intenta poseer a una persona, el Dibuk busca personas en las que se ha abierto cierta separación entre el cuerpo y el espíritu, y tiene una gran capacidad para detectar dichas personas, ya que es a través de esa separación en el que el Dibuk puede colarse y efectuar la posesión. Es por eso que el Dibuk generalmente prefiere tomar el cuerpo de una mujer, puesto que las mujeres son más propensas a sufrir problemas emocionales y enfermedades psicológicas en las cuales el cuerpo y el espíritu desarrollan una problemática que los desvincula en cierto grado. Al menos eso es lo que en general creen en el judaísmo, una cultura especialmente machista. Pero las razones de la elección del Dibuk van más allá de eso. Según Gershon Winkler, estudioso con más de 25 años de experiencia en el campo de la investigación sobre el folclore judío, espiritualidad judía y raíces chamánicas del judaísmo, el Dibuk elige a alguien que está en el estado donde su alma y su cuerpo no están totalmente conectados entre sí a causa de la melancolía severa, la psicosis y ese tipo de cosas. Entre los que no están integrados, busca a alguien en particular cuya vida actual esté atravesada por situaciones que el espíritu poseedor tuvo que pasar, por lo cual este espíritu percibe compatibilidad con alguien que está luchando con lo mismo que él luchó. Digamos que en mi corazón tengo un deseo de robar todas las tiendas que me convenga robar, pero no sigo este deseo porque no tengo agallas. Bien, pues el espíritu de alguien que haya hecho eso se sentirá atraído por mi deseo de hacerlo y me poseerá porque somos compatibles. Pero las palabras de Winkler no deben dar lugar a la interpretación equívoca de que una persona que cede a sus peores deseos o inclinaciones está siendo víctima de un Dibuk, pues. Como de otras palabras suyas se desprende claramente, la posesión del Dibuk presenta signos específicos. Se puede decir que es real si la persona es capaz de hablar las cosas que de otro modo no sería capaz de conocer, debido a que el alma que hay en el poseído no se integra lo suficiente como para ser sujeta al tiempo, espacio y materia. Este sería capaz de decirte las cosas que no se conocen normalmente, cosas como lo que soñaste la noche anterior, lo que está pasando en la calle, tal vez incluso pueda hablar un idioma diferente que nunca ha conocido antes. ¿Cómo se expulsa a un Dibuk? La Cábala dice que existe una forma específica para exorcizar al Dibuk. Dicha forma se basa en tocar música ceremonial con un cuerno de carnero, el chofar.
Pero no cualquiera debe tocar el cuerno. Debe ser un rabino experto en la cábala. Además, el rabino deberá estar acompañado de 10 personas, reunidas preferentemente en una sinagoga, capaces de soportar la experiencia y de formar un círculo santo de protección en torno al poseído. Todo esto mientras se repiten textos sagrados. Concretamente, todos deben recitar el Salmo 91 mientras el rabino hace sonar el chofar para desorientar a la entidad. El proceso de recitación del Salmo 91 se repetirá 3 veces, pues solo así será posible la comunicación con el dibuk, dentro de la cual se le pedirá que abandone el cuerpo poseído y se le indicará qué camino seguir para su propia salvación. Muchas historias muestran que el rabino, que debe ser siempre un individuo piadoso, está asistido por un magid, espíritu benéfico, algo así como un ángel. El rabino Gershon Winkler es alguien que ha llevado a cabo varios exorcismos. Él contó lo siguiente: nosotros soplamos el cuerno de carnero de cierta forma, con ciertas notas, en vistas a romper el cuerpo, por así decirlo. Así el alma que está poseyendo será soltada. Después de que sea soltado, nosotros podemos empezar a comunicarnos con esta y preguntarle por qué está aquí. Podemos orar por dicha alma y hacer una ceremonia para permitir que se sienta segura y así terminar para que pueda dejar el cuerpo de la persona. No obstante, en ciertos casos el primer paso del proceso es la entrevista con el dibuk, cosa que se realiza para determinar por qué el espíritu no ha cambiado. Información esta que será clave para que el rabino convenza al dibuk de salir. Otra cosa importante es descubrir el nombre del dibuk, ya que según el folclore judío es preciso conocer el nombre de una entidad para poder darle órdenes. También, al menos según muchas historias, la entrevista es importante, pues son muchos los dibuk que encuentran gran complacencia en saber que alguien se interesa por ellos y por los problemas que les han llevado a hacer lo que han hecho. Para el autor Howard Chajes, existen diversas combinaciones de objetos y conjuros empleados para expulsar al dibuk. Un gran ejemplo es el de la fórmula en la que el exorcista utiliza un frasco vacío y una vela blanca. En esa variante, el exorcista recita un conjuro para ordenar, si aún no se conoce el nombre, al dibuk a admitirlo. Tras lo cual recita un segundo conjuro en el que se ordena al dibuk que abandone el cuerpo de la persona y llene el frasco. Sorprendentemente, y cual si de un videojuego o historia de fantasía se tratase, el frasco se iluminará de rojo si el dibuk cumple la orden. Yo soy el documentalista. Y esto fue Los dibuk, almas alejadas de la luz.